Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos nuevamente a ese nuestro estudio del libro de Romanos. Ya estamos como en la fase final, ¿no? De este maravilloso libro, de esta maravillosa carta que hemos estado estudiando. Y bueno, gracias por los que nos han estado acompañando a lo largo de todo ese tiempo que hemos hecho toda esta travesía desde el capítulo 1. Si de pronto hay alguien que nos está viendo hoy y no lo haya visto, ahí en nuestro canal, aquí en YouTube queda todo grabado, están desde el primer capítulo, ¿verdad? Amén. Hay un playlist, creo. Amén. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Tengan una bienvenida a este estudio de hoy que está súper bueno. Sí. ¿Serio? Serio, es que cada lección, cada capítulo que estudiamos siempre se dice, este es mejor, este es súper interesante. Es que nos hemos sorprendido de eso porque la carta a los romanos es una carta maravillosa que tiene mucha doctrina, que tiene mucho que aprender, y cada vez que estudiamos cada capítulo, cada versículo, aprendemos más. Y hoy hemos aprendido bastante también en esta lección y esperamos que ustedes también puedan aprender y que podamos todos aplicar para tener no solamente conocimiento en Dios, sino también poder aplicar esto, y que es lo que se llama la sabiduría. Exactamente. Bueno, entonces, antes de empezar, que queremos poner este tiempo en manos del Señor, pidiéndole que Él nos ayude. ¿Ok? Así que acompáñanos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por este día, Padre Santo. Te pedimos, Señor, acudimos a tu Santo Espíritu que nos acompañe, que nos guíe, que nos redarguya, Señor. Que en este momento que vamos a estar estudiando de tu palabra, Señor, sea tu Santo Espíritu tocando nuestros corazones para que esa semilla de tu palabra, Señor, germine en nuestras vidas. Que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, Padre Celestial. Gracias, Dios Todopoderoso, por cada persona que se dispone a aprender de ti, Señor, a conocer más y más de tu palabra, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, qué interesante poder estudiar la palabra de Dios, saber conocer todas esas perlas preciosas. Amén. En la anterior lección estuvimos hablando acerca de la función de un creyente que es fuerte en la fe y cuál es nuestra tarea cuando se es una persona fuerte en la fe, que es brindar amor incondicional con las demás personas. La palabra de Dios dice que en esto en esto conocerán que son sus discípulos, en que nos amemos los unos a los otros, que lo cual es lo que nos da como esa identidad, esa marca de ser hijos de Dios. Amén. Otra señal que hay de un verdadero hijo de Dios, de una persona que se puede llamar fuerte en la fe, como lo menciona el apóstol Pablo en este capítulo, es que a pesar de que vivimos en este mundo, rodeado de todo lo que este mundo tiene, ya no somos de este mundo, porque vivimos con la esperanza de que del reino de Dios, de ese reino venidero. Y esperamos y vivimos para ese reino. Y no nos preocupamos tanto por cosas de este mundo, que realmente está gobernado por Satanás, que es el Dios de este mundo, como Jesús mismo lo llamó, ¿verdad? Amén. Mire que el problema de hoy en día es que hoy más que nunca las personas están más metidas en conseguir cosas perecederas, cosas que se van a quedar en este mundo, que no son malas, volvemos a repetirlo. O sea, todos queremos tener un buen carro, todos queremos tener una buena casa, pero no debe de ser el objetivo primordial. El objetivo primordial, ¿cuál es? Es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Porque un cristiano que sabe y que la puede agarrar, digámoslo así, sabe que está aquí de pasada. Es como cuando uno va de vacaciones a una isla, a cualquier sitio. Uno va y disfruta el tiempo que está allá,
y después sabe que tiene que regresar a su casa. Nuestra casa, ¿cuál es? Nuestra casa es el cielo, es al lado del Señor. Entonces, si yo me pongo, por ejemplo, en la isla a hacer una casa, a edificar un poco de cosas, a comprar cosas de allá, ¿qué va a pasar cuando yo me venga? Pues todo se queda allá. Claro. Entonces, me preocupo mucho por un poco de cosas que no voy a poder disfrutar más adelante y dejo de preocuparme por lo que verdaderamente es lo que me va a ocupar el resto de la eternidad. Sí, porque aquí estamos como extranjeros, de paso, ¿no? Estamos de pasito nomás. Bueno, en los primeros versículos vimos también que debemos vivir para agradar a Dios, dándole a Él la gloria, comportándonos bien, dando ese ejemplo, influenciando a otros, como lo hizo Jesús aquí en este mundo. ¿Para qué? Para darle gloria a Dios. El objetivo, y una de las cosas que hizo Dios fue que nos multiplicáramos en otros, que estuviéramos siempre comprometidos con ¿qué? Con el reino de Dios, con Él, con lo que, llevando esas buenas nuevas, ese evangelio de salvación a los débiles y a los que conocen a Dios para los que no conocen a Dios y que más adelante ellos también puedan seguir, influenciar a otros, dar ese testimonio de vida. Y entonces así poco a poco se va multiplicando ¿qué? La imagen de Dios. Amén. Y su reino, y así vemos cómo Él empieza a reinar primero en nuestras vidas, en nuestra familia, y así se va expandiendo en la comunidad donde nosotros estemos. En este estudio del día de hoy empieza ya el apóstol Pablo, aquí vemos es como una despedida. No sé si de pronto a ustedes les pasa lo mismo que a nosotros, pero es lo que estamos sintiendo cuando uno está leyendo un buen libro o de pronto está viendo una serie interesante y como que uno no quisiera que esto acabara, ¿verdad? Que siempre tenemos la expectativa de, oh, es tan interesante, quiero continuar, quiero seguir. Y ya nos vamos acercando también al final de este hermoso estudio del libro de Romanos. Amén. Ya nos queda una lección del capítulo 15 y ya el último capítulo, que es el 16, que básicamente la despedida, pero que también vamos a ver qué nos trae ese capítulo y también los últimos versículos de este capítulo 15. El caso es que es bien interesante todo lo que hemos aprendido de la carta romana, y como tú lo decías, si algún episodio quisieran ver, algún capítulo, están todos en el playlist de nuestro canal de YouTube que llama La Roca de Betel. Bueno, entonces vamos a iniciar hoy con Romanos 15, versículo 14. Amén. Dice así: mis amados hermanos, estoy plenamente convencido de que ustedes están llenos de bondad. Conocen estas cosas también que pueden enseñárselas unos a otros. Bueno, aquí en este versículo que acabamos de leer, el apóstol Pablo le está hablando a los creyentes de Roma, alentándolos, ¿verdad? Asegurándoles de lo que él está convencido, y es que están llenos de bondad. Y esa palabra bondad tiene muchos significados en el hebreo y en griego, la cual denota que donde hay bondad o bien o bueno está que la voluntad de Dios. En otras palabras, es que la iglesia de Romanos se veía que estaban comprometidos con la voluntad de Dios. Y si recordamos que el mismo Jesús resumió la ley en 2 mandamientos. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, amar al prójimo como a sí mismo, como a nosotros mismos. Entonces, aparte de esto, vemos que dentro del fruto del Espíritu también está la bondad como consecuencia de llevar esa vida de obediencia, buscando a Dios en todo momento, haciendo su voluntad. El apóstol Pablo termina ese versículo 14 diciendo que como resultado del conocimiento y de la gracia y de la bondad que pueden enseñarla que a otras personas con su ejemplo. Es algo bien interesante eso, ¿no? Porque muchas veces decimos que enseñar es como solamente
pararse frente a las personas y decirle, esto es así, así. No, aquí nos está invitando es a enseñar con qué, con el ejemplo. Mire que hay algo bien interesante en este versículo, y es que el apóstol Pablo habla de la bondad, ¿sí? Está convencido de que hay bondad en ustedes, y nosotros tenemos por entendido de que bondad, una persona bondadosa, de pronto creemos que es una persona dadivosa. Esa persona es tan bondadosa, es desprendida, Eso. da muchas cosas. Y resulta que en el griego, que es como se escribió el Nuevo Testamento, esa palabra, tanto en el hebreo, también lo dijiste tú, bondad es la voluntad de Dios, porque es donde está lo bueno, donde hay un bien. Y la voluntad de Dios, ¿qué es? Es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. O sea que una persona que está llena de bondad es fruto del Espíritu Santo. No solamente es una persona que es dadivosa, porque también está incluido ahí, sino que es una persona que hace la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que estaba viendo el apóstol Pablo en esta iglesia? De que entre los hermanos existía armonía, existía amor, de que se interesaban por las personas también necesitadas, también podían darle algo de dinero, ¿no? Pero ahí es donde se ve la voluntad de Dios, cuando nosotros tenemos amor, y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así es. Entonces, se resume los mandamientos, o la voluntad de Dios es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Si estamos haciendo eso, estamos haciendo el bien, estamos haciendo lo bueno, estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos siendo bondadosos. Qué interesante es esto, ¿no? Y para lo que tú hacías, uno siempre piensa en bondades en eso, en bondad, en dar. Pero bueno, ahí miren tantas cosas que estamos aprendiendo en un solo versículo. En un solo versículo. Ahora vamos a leer Romanos 15, 15 y 16, a ver qué nos dice. Aún así, me atreví a escribirle sobre alguno de estos temas porque sé que lo único que necesitan es recordarlos, pues por la gracia de Dios soy un mensajero especial de Cristo Jesús, enviado a ustedes, los gentiles. Les transmito la buena noticia para presentarlos como una ofrenda aceptable a Dios, hecha santa por el Espíritu Santo. Amén. Aquí el apóstol Pablo les está mencionando que él fue escogido por Dios como apóstol de los gentiles, solo por la gracia de Dios. Ahora, la gracia de Dios no solo salva, porque recordemos que ninguno de nosotros merecíamos que Jesús muriera en la cruz por nosotros. Así que somos salvos, ¿por qué? Por gracia, por un favor inmerecido. No por obras para que nadie se gloríe. Pero la gracia también nos lleva a ¿qué? A hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Porque ninguno merece ni predicar ni enseñar. Yo creo que las personas que nos han conocido en el pasado pueden dar testimonio de cosas malas que hemos hecho, de malos comportamientos. Y quizá el primer día que nos han visto hablando de cosas del Señor, predicando, pensarían, uy, pero esos que están haciendo allá, si la gente supiera como han sido, ¿no? Amén. Y ese es uno de los obstáculos más grandes que uno tiene cuando empieza a trajinar o empieza a caminar en los caminos del Señor, porque cuando uno recibe tanta bondad de Dios, cuando recibe tanto amor, cuando le transforma la vida a uno como nos lo ha hecho a nosotros, transformó nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestro hogar, nuestra vida, nuestras hijas, todo. El Señor ha hecho una obra tan maravillosa en nosotros. Entonces lo único que uno quisiera es transmitirle a otras personas precisamente eso. Así como decía el apóstol Pablo, él es un mensajero especial. Así igual nosotros también somos llamados a ser mensajeros, y uno quisiera dar ese mensaje a otras personas, y el estorbo o lo que pone el enemigo en la mente de uno es: ¿usted qué va a hablar de Dios? ¿Qué va a venir a decir si usted era un borracho, usted era eso, usted era lo otro? Y es verdad, pero ¿sabe qué? La obra de Dios, lo que ha hecho en nosotros es que Él nos ha perdonado a nosotros, y ya nosotros no tenemos ninguna culpa. De hecho, el Señor mismo dice: ¿de qué pecado me estás hablando? Cuando uno de pronto otra vez le está pidiendo perdón por un pecado que hizo. Hemos cometido muchos errores, claro que sí. Cometemos errores aún en el día de hoy, y vamos a cometer más errores en el día de mañana. Pero la gracia de Dios
nos ayuda a nosotros a que podamos transmitir este mensaje a todas las personas que no le conocen y a los que le conocen también. Ahora, de hecho, este mensaje lo hemos titulado precisamente Los Mensajeros, porque nosotros debemos en gratitud por esa gracia. Primero, la gracia de salvarnos. Exacto. Y segundo, la gracia de poder servir a Él. Nosotros debemos hablar. O sea, yo no puedo quedarme callado sabiendo de tanta bendición que Dios ha hecho en nuestra vida. Entre otras cosas seríamos egoístas, ¿no? Claro. Porque, bueno, nos salvó a nosotros, hizo eso, entonces no, ya quedémonos calladitos y guardemos esto solo para nosotros. Y la idea es compartir. Y una de las consecuencias que uno tiene cuando uno empieza a caminar en los caminos de Dios y que uno empieza como con ese fervor a poder transmitir a la gente es que la gente se burla de uno, muchas veces no le creen, muchas veces lo miran raro a uno, o sea, lo juzgan, le hacen muchas cosas, pero sabe que la gracia de Dios sabe que si estamos aquí parados al frente es por su gracia, por su amor, por su misericordia, la gracia que nos salva y la gracia que nos permite transmitir este mensaje a las personas que aún no le conocen. Exacto, siendo seres imperfectos, llenos de errores, pecadores, quizá para muchos unos buenos para nada, que estemos hoy predicando y dándole gracias a Dios, diciéndole al mundo que cambiemos nuestros caminos, que recibamos a Jesús en nuestras vidas como Dios y Salvador. Lo que creemos nosotros es que esa gracia que el Señor nos concede de salvarnos y usarnos sin ningún mérito alguno de nuestra parte, eso es, valga la redundancia, parte de la glorificación a Dios. Eso es parte de esa forma de dar gloria a Dios con nuestras vidas. Porque ahora, los que antes hacíamos cosas malas, hoy tratamos de comportarnos lo mejor, de caminar de acuerdo a lo que Dios nos dice. ¿Y qué pasa con eso? Eso está dándole gloria a Dios. Es una forma de glorificar su nombre. Claro, porque es que cuando la gente ve personas imperfectas como yo, ¿sí? Y las ve predicando, las ve diferentes, entonces, ¿la obra de quién es? No es que yo sea bueno, no es que, es que toda la vida ha sido bueno. Toda la vida ha sido bueno, esa persona se merece, no. Desde nacimiento. Ahí se da cuenta uno la gloria de Dios. Y recordemos que en este estudio hemos hablado de la justificación, de la santificación, o sea, el apartarnos, y ahora estamos en el proceso de la glorificación, donde nosotros estamos dándole gloria a Dios, porque todo esto no es por nuestras obras, sino que es por gracia, es por la gloria de Dios. En el principio, en el anterior estudio, la semana pasada, estuvimos hablando de eso, de que nosotros estamos diseñados o fuimos creados para darle gloria a Dios. Y cuando nosotros hacemos algo, lo hacemos dándole la gloria a Dios, no nuestra gloria, sino la gloria a Dios, porque es que Él es el que ha hecho todo en nosotros. Y si algo bueno, alguito bueno ven en nuestras vidas, es gracias a Él. Entonces a eso le da gloria a Dios, porque Él de lo más vil y menospreciado ha escogido para avergonzar a los sabios. Esa es la palabra de Dios, ese es Dios. La gente que se cree muy buena, muy sabia, pues son avergonzadas cuando ven personas imperfectas hablando de Dios y predicándole a otras personas para que estas personas se transformen, cambien su vida, que sepan que si lo pudo hacer con nosotros, que éramos tan malos, ¿por qué no lo va a hacer con personas que de pronto no han sido tan malas como lo he sido yo? Amén. Miren que es bien interesante estas palabras del apóstol Pablo, porque aquí él se pone como ejemplo de que por gracia lo escogió a él como apóstol de los gentiles. Porque si recordamos la vida del apóstol Pablo, él fue un perseguidor de la iglesia. Y lo hacía en el nombre de Dios, porque equivocadamente él buscaba y perseguía a los cristianos para asesinarlos, para llevarlos a la cárcel. Y ahora habla de que él es un mensajero de Jesucristo, que está equipado, capacitado por gracia
para llevar las buenas nuevas de salvación. O sea que Tremendo, el ¿no? evangelio. Tremendo, porque, o sea, si nos comparamos, digamos, en el sentido, todos los pecados son malos, no hay un pecado pequeño y un pecado más grande. Pero si vemos la historia del apóstol Pablo, él fue perseguidor, incluso asesino de La fe. de los mismos cristianos, y después venir a predicar. A meterse como en ese mundo Claro, o sea, de lo que él antes perseguía. Si nosotros vamos al libro de Hechos, vemos la historia, y en ese libro de Hechos lo recomiendo. Nosotros hicimos un estudio también de Hechos que está también en nuestro blog. Y mire que hay algo bien interesante, y es que cuando el apóstol Pablo empieza su ministerio, la gente le tenía miedo. Claro. La gente decía, claro, eso es una trampa, porque que andaba persiguiéndonos para matarnos, ahora es que venga para que nos convertirnos. Entonces, cuando se hace la transformación de Saulo de Tarso, que era, digamos, el asesino, al apóstol Pablo, entonces la gente fue difícil de creer. Y eso es lo que hizo Dios por medio de este apóstol, porque él se glorifica en transformar a una persona totalmente con unas ideas diferentes, y él era muy radical, tanto cuando era perseguidor como después cuando fue un apóstol. O sea, él era la misma pasión que tenía, claro, y la misma radicalidad que tenía para perseguir a los cristianos, esa misma radicalidad la tiene ahora para enseñar el evangelio y las buenas nuevas. Amén. Qué bendición. Entonces, si el apóstol Pablo lo hizo, pues hombre, nosotros también, nosotros nos burlamos de los cristianos y hicimos muchas cosas de pronto que también ofendió a ellos, pero pues tampoco llegamos no es que seamos mejores que el apóstol Pablo o que Saulo de Tarso, no, simplemente es como un punto de comparación, o como, no comparación, como un punto de... un paralelo. Sí, como para que nosotros tengamos una referencia, para que sepamos que esto que está hablando el apóstol Pablo lo está hablando con propiedad, y eso lo podemos vivir nosotros también, porque igual que el apóstol Pablo subimos malos, de pronto más malos, porque él tenía esa cuestión, pero de pronto nosotros hicimos otras cosas, claro, porque él estaba convencido de lo que estaba haciendo, y de pronto no fue tan malo eso, porque él pensaba que eso era lo correcto en su momento, y de pronto nosotros sí hemos hecho cosas que a conciencia de pronto sabíamos que era malo. Y hay algo bonito que se ve aquí, y es ver la transformación, ¿no? Y que simbólicamente podemos decir que se nota el cambio cuando con un cambio de nombre, Dios le da un nuevo nombre. O sea, ya como que ese viejo Saulo ya quedó atrás en el pasado, y ahora es Saulo. O sea, hay un cambio, y empezó desde su nombre. Hay algo que yo he querido hacer siempre, y es muchos que me conocen a mí, me conocen desde antes como Oscar, pero yo en mis redes, desde que yo conozco al Señor, coloco José, porque también he querido como hacer eso, ¿no? Como que el Oscar fue el malito, el más malo, es menos malo, José, pero entonces siempre es bueno como tener uno esa referencia para uno querer de pronto ser diferente ahora, para darle gloria a Dios. Amén, así es. Entonces, aquí vemos que cuando se habla del evangelio, se refiere a las buenas noticias de redención, la cual, la redención, es superior a la expiación o a los sacrificios que se hacían de animales en el pasado, que era una cobertura por medio de la expiación del pecado. Sigue allí, solo quiere decir de que el juicio se ha postergado, o sea, la expiación hacia eso, que se postergaba como el juicio. La palabra de Dios dice, el alma que peca morirá, punto. Entonces, cuando pecaba la persona tenía que morir. Entonces, lo que se hacía en el Antiguo Testamento es que se llevaba un cordero para que esa sangre, ese cordero, la muerte de ese cordero, limpiara nuestro pecado, pero no se limpiaba el pecado. Porque eso era algo temporal. El juicio iba a ser más adelante. Claro, entonces temporalmente como que se aplazaba un poquito la sentencia, entonces eso es lo que significa la expiación, o lo que se hacía en el Antiguo Testamento, que era el sacrificio de un animal por la falta que uno hubiera cometido. De hecho, uno tenía que volver otra vez
volvía otra vez y cada que iba cometía errores, incluso el sumo sacerdote, que era la persona como digamos el representante de Dios ante el pueblo y el pueblo ante Dios, esa persona cada que iba a hacer un sacrificio tenía que cubrirse de la sangre de un cordero, sí. Porque era como temporal. Sí, si decimos por decir algo, en estos momentos tenemos un juicio pendiente. Y bueno, estamos citados para tal día a presentarnos ante el juez, pero por algunas circunstancias se aplazó esa cita, no se presentó el juez, nos mandaron una nota, o sea, seguimos teniendo el caso abierto. Claro. Eso no significa que porque no hemos tenido el juicio ya somos inocentes o ya tenemos una sentencia dada, ¿no? Claro, ¿no? Y si se ha postergado y va a haber un juicio. Y si somos culpables, pues estamos postergando la sentencia. O sea, la sentencia la doy mañana, es el juez, entonces no se pudo presentar, entonces pero está la sentencia listica para solo acusarlo. Allí con la expiación solo se altera el día, más no la sentencia. Entonces así. Para que quede claro que es expiación. En cambio, lo que es la redención es cuando el pecado es borrado. Es como si nunca hubiera existido y no solo se posterga el juicio, no es solo postergar el juicio, sino que se remueve, se quita la necesidad de un juicio de Dios. Porque a nadie que no haya hecho nada no lo van a llevar a juicio. Claro. Por eso nosotros no vamos a estar en ese juicio final porque ya Cristo nos redimió, o sea que ya pagó, que ya borró todos nuestros pecados y ya nuestro nombre está escrito ya como en esa lista blanca, por decir algo, en esa lista del libro de la vida. Esa es la obra que hizo Jesucristo por nosotros. Él nos dio la redención, o sea, borró todos los pecados. Todos esos pecados que usted se acuerda de mí, ya están borrados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Cristo hizo esa obra en la cruz por nosotros, porque Él no hizo una expiación como la hacían los estos, Él hizo fue la redención. Por eso nosotros no vamos a estar en el juicio final, porque nosotros en el momento en que Cristo venga por segunda vez o antes de que venga por segunda vez, que va a venir en el rapto, nosotros ya vamos a pertenecer, a estar con Él ya, inmediatamente somos parte de Él y nosotros vamos a estar separados acá con Él todo el tiempo. Él va a gobernar los 1000 años y vamos a estar con Él. Cuando venga el juicio final va a ser a las personas que murieron que sin Cristo y a las personas que en esos 1000 años también estuvieron viviendo aquí en la tierra, en el reino milenial, en el reino donde Él va a reinar. Ese es el juicio para las personas que se va a hacer, el juicio final, el juicio del gran trono blanco. Pero en ese juicio nosotros no vamos a estar porque ya no estamos, no tenemos, ¿para qué nos van a llevar si no tenemos culpa? Si ya nos borraron los pecados. Entonces, esas son las buenas de salvación. Y eso es lo que nosotros queremos hoy, en que todos sepamos. Inclusive habíamos pensado en el nombre, colocarle de pronto las buenas de salvación, pero pues no sabíamos cómo colocarle, pero un buen nombre para un mensaje como este es la redención, el mensaje de salvación o las buenas nuevas. Estas son las verdaderas buenas nuevas. Decirle al mundo que Cristo murió por todos los que le ha recibido. Él murió por todo el mundo, pero no todo el mundo lo recibe. El que lo reciba, ¿qué pasa? Se le borran todos sus pecados. Sí. Lo redime. Esa redime. lista roja y pasa a estar en la lista del libro de la vida. Imagínense lo importante que es la redención, lo importante que son las buenas nuevas del evangelio, que a nosotros nos digan, por ejemplo, una persona que haya cometido muchos delitos y que le digan un día a otro, usted ya no debe nada, tranquilo, ya, váyase que no, está libre. ¡Wow! Tremendo. Sí. Bueno, entonces vamos a continuar a ver qué más encontramos en Romanos 15. Vamos a leer de los versículos 17 al 19. Dice, así que tengo razón de estar entusiasmado por todo lo que Cristo ha hecho por medio de mí al servir a Dios. Sin embargo, no me atrevo a jactarme de nada, salvo de lo que Cristo ha hecho por medio de mí al llevar a los gentiles a Dios a través de mi mensaje y de la manera en que he trabajado entre ellos. Los gentiles se convencieron por el poder de señales milagrosas y maravillas
y por el poder del Espíritu de Dios. De esa manera presenté con toda plenitud la buena noticia de Cristo desde Jerusalén hasta llegar a la región del Lírico. Lírico. Dice, por esa gran noticia que mencionamos anteriormente acerca de lo que son las buenas nuevas de redención, es que el apóstol Pablo dice que se siente entusiasmado, se siente animado por lo que Dios ha hecho por medio del trabajo que él está haciendo en ese reino de Dios, por estar allí en medio de ellos. ¿Para qué? Para que los gentiles lleguen a conocer de la gracia de Dios. Y esas señales de los milagros, esa capacidad de predicar, de enseñar y de orar han sido no por él, sino por la gracia de Dios que ha puesto en su vida y su ministerio. Y eso es un ejemplo muy grande para nosotros que estamos llevando esas buenas nuevas, que estamos actuando como esos mensajeros. Y es que no debemos jactarnos, no debemos estar como orgullosos, dándonos gloria, ¿no? gloria a nosotros mismos, porque todo lo que hacemos es por la gracia y la misericordia Amén. de Dios en nuestras vidas y en el ministerio. Si alguien ve sus estudios, no es porque seamos muy capaces o porque sepamos mucho de la palabra de Dios. No, todo esto es por la gracia que Dios ha tenido en nosotros. Amén. Y él mismo, porque él es el que pone el querer como el hacer las cosas. Y todo esto es obra de Dios. Él es el que nos da de pronto la facilidad de poder hablar, el manejar toda esta tecnología que le ha puesto a mi esposito. No, y la fortaleza, porque no crea que uno recibe ataques y uno se siente también indigno y uno también se siente mal. Y a veces cuando a mí me tocó que ir a predicar a Colombia, a mi familia, a los que yo les hice daño todo el tiempo y predicarles a ellos y pedirles perdón de frente, o sea, eso solo lo hace Dios. Muchos de ellos de pronto no lo tomaron bien o simplemente, pero el caso es que la fortaleza, la sabiduría y todo es gracias a Dios. Y es bien importante y es bien bonito saber eso, que no nos podemos jactar de las cosas, sino que es Dios el que ha hecho todo por la misericordia, el Espíritu Santo. Por la gracia de Dios es que nosotros podemos hacer algo, porque Él nos ha escogido y Él puede usar a cualquiera. Si usó una mula para hablarle a un profeta, ¿por qué no nos va a usar a nosotros para poderle hablar a muchas personas para que ojalá puedan tener la oportunidad de aceptar esa redención? Por eso Dios nos dice a nosotros, ¿de qué pecado me estás hablando? Porque ya nos redimió. Esa redención debe conocerla todo el mundo. Las personas que se sienten culpables por las cosas que han hecho en el pasado. Hemos hecho muchas cosas pasadas, cosas vergonzosas, cosas que yo me arrepiento, que a veces digo yo, Dios mío, pero ¿cómo pude hacer esto? Pero ¿sabe qué? Ese es el enemigo que nos está trayendo a memoria eso, porque ya Cristo pagó por ese precio, ya Cristo nos redimió y borró ese pecado y lo tiró al fondo del mar. Sí, no fue expiación, fue redención. Redención. Amén. Bueno, continuemos. Romanos 15, del 20 al 22. Mi gran aspiración siempre ha sido predicar la buena noticia donde nunca antes se ha oído el nombre de Cristo y no donde otro ya ha comenzado una iglesia. He seguido el plan que mencionan las escrituras donde dice, los que nunca se enteraron de él verán y los que nunca oyeron de él entenderán. De hecho, mi visita a ustedes se demoró tanto precisamente porque estuve predicando en esos lugares. Debemos seguir el ejemplo de Pablo. Él no se jactaba por lo que Dios estaba haciendo en su ministerio y no por lo que él hace, sino solamente era la obra de Jesucristo y su Espíritu Santo. Nunca dijo, no, es que yo por mi cuenta hice esto, no. Siempre fue claro y decía que era la obra de Jesucristo y del Espíritu la gloria Santo. a Dios siempre daba la gloria. El apóstol Pablo dice que él anhela predicar donde nadie ha predicado
Esto no se trata como de una competencia, ¿no? De quién tiene más seguidores o de cómo hago que los seguidores los participantes de una iglesia vengan a, a mi iglesia, ni de empezar a denigrar, a hablar mal de otros pastores, de otros ministerios. El domingo pasado, en nuestra prédica dominical, el pastor Javier Barco nos predicaba acerca de la forma de evangelizar. Y la forma en que no debemos hacerlo es precisamente por rivalidad o por envidia. Estuvo bien interesante esa prédica del domingo, así que los invitamos, si no la han visto, la Bien pueden interesante, cómo mirar. evangelizar. Y realmente nosotros debemos de llevar las palabras, las buenas nuevas a las personas que no conocen. Si alguien quiere unirse a nosotros, pues, gloria a Dios, bienvenido sea, pero la idea no es robarle gente a otras iglesias, no, es tratar de hacer lo que hizo el apóstol Pablo. Yo quiero predicarle ya a las personas que no conocen, para que otras personas puedan beneficiarse, puedan recibir la redención, puedan ser personas diferentes, pero realmente nuestro interés nunca debe de ser por otras ovejas de otros redil, ni tampoco denigrar, ni creernos superiores a otros pastores, no, cada cual tiene su estilo y pues Dios usa a todos. Exactamente, y cada iglesia, cada denominación tiene como su fuerte, ¿no? Hay de pronto iglesias que no hablan de la restauración de matrimonios, pero hablan de las misiones, de ir, de predicar, de pronto otros se Otros a los ocupan jóvenes, a los jóvenes, otros van por ayudarle a por las ayudar con mujeres. remesas, organizando cosas, pero cada iglesia tiene sus puntos fuertes Claro, y sabe a quién llegar, entonces de y pronto, solo Dios puede juzgar lo que hemos hablado exactamente. en los otros capítulos, ¿no? Ujú. Y como quien dice, para cada quien hay su cada cual. Hay Amén. personas que de pronto les agrade la forma de que habla un pastor y les llega a su corazón, a Amén. otros también. Gloria a Entonces, no Dios. es por ahí la cosa. Entonces, no debemos hacerlo de predicar la palabra ni por rivalidad o por envidia. Nosotros estamos llamados a llevar ese mensaje de las buenas nuevas de redención a los que no conocen de Dios y enseñar de pronto a los que ya recibieron de Jesús, a Dios como Dios y Salvador, a ser obedientes, a cumplir esa gran comisión que es llevar las buenas nuevas, como hacer, de pronto el que ya conoce estos estudios le ayudan como a recordar algo que ya había escuchado, pero que no le había prestado de pronto demasiada importancia. Entonces, con un estudio de estos puedes decir, wow, ver otro punto de vista. Entonces, ahí vamos viendo que también las personas que no conocen, qué rico poder llevarles ese mensaje y compartir juntos todos esa esperanza de ese reino de Dios que está por venir Amén. a Amén. quien vive una vida de incertidumbre, de falta de fe, poderlos llevar a vivir lo que nosotros vivimos, ¿no? Llevar la gran comisión, que es ir y predicar por todas las naciones, bautizando, siendo discípulos, bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Esa es la gran comisión, para que todos conozcan las buenas nuevas de salvación, de redención que Cristo hizo en la cruz por nosotros, Sí. por todo el que quiere. Y que ese no es un llamado solamente para pastores, No. porque dice que ir y hacer discípulos, no, pero es que yo no soy pastor, yo no soy evangelista. Aquí el apóstol Pablo nos habló desde el principio, es con nuestro ejemplo, con nuestra forma de convivir con los demás, de mostrar el amor de Dios. Esa es una forma de evangelizar. Amén. Y también enviando, transmitiendo compartiendo estos videos también, otros videos de otras personas que también predican la palabra de Dios, de sana doctrina, que pueden ayudar a otras personas a crecer o a conocer de Dios. Así que Amén. vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esta lección tan interesante del día de hoy, que aprendimos que todos somos mensajeros. Amén. Que Dios nos dio la redención, no simplemente una expiación, sino una redención, que nuestros pecados ya están borrados y que estamos llamados
a llevar las buenas nuevas a todos los que no conocen de Dios. Dándole la gloria A a Él, Dios. porque es por su gracia Amén. y por su misericordia. Amén. Así que oremos. Amado Padre, gracias te doy por este día, Señor. Gracias por esta lección tan maravillosa que tú nos has regalado en este día, Señor, de poder aprender, Señor, de que primero nos salvaste por gracia, porque no hubiera habido nada que hubiéramos podido hacer o decir o dar para poder salvarnos, Señor. Solamente el sacrificio tuyo en la cruz nos salva. Y por esa gracia inmerecida, por esa misericordia que tú lo hiciste, por el amor tan grande que tú tienes por todos nosotros, Señor. También la gracia de poder nosotros estar predicando tu palabra, Señor, porque tú ya nos borraste los pecados, Señor, porque tú ya nos redimiste, Padre mío, y podemos hoy transmitir, Señor, así como hemos recibido nosotros por gracia, también darlo por gracia a otras personas, Señor, para que muchos más puedan conocer de ti, Señor. Te doy gracias por estos medios que nos ayudan a poder transmitir este mensaje, Señor, y te pido de todo corazón, Señor, que bendigas a cada persona que escuche estos mensajes, Señor. Bendícenos, Padre Santo, ayúdanos, Señor, y ojalá que estos mensajes puedan llegar a muchas personas y que muchas personas puedan ser transformadas por tu Santo Espíritu, Señor. Gracias por mi esposa, gracias por todos los que nos ven hoy en directo y los que nos van a ver en un futuro. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día. Amén. Bendiciones para todos. Nos vemos pronto. Y una hermosa semana. Bye. Bye.